Muy buenos días, mis hermanos, el Señor los bendiga. Vayamos por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y nos vamos a enfocar en los versos 21 al 23. Los versos 21 al 23. La razón de elegir este sermón, básicamente, Dios está hablando fuertemente hoy, sobre todo hoy en día. Bueno, toda persona, todo creyente, todo ministro, toda persona que conoce a Cristo, no nomás me refiero a conocer información de Él, incluso conocer las Escrituras, pero me refiero a tener una relación, que es lo que nos llama la palabra de Dios, tener una relación genuina con la persona de Jesucristo mediante su palabra, mediante la oración. Y así como Cristo se manifestó en los tiempos hace alrededor de 2000 años, Él se sigue manifestando en la vida de las personas. Me refiero espiritualmente, pero la persona que ha nacido de nuevo sabe exactamente lo que digo, lo que hablo. Bueno, lo que dice la Biblia. Quiero enfocarme a cómo es que hoy en día, es decir, la iglesia de Jesucristo, que es bendecida por el Señor, que es la niña de sus ojos, que Cristo amó y ama tanto a la iglesia que dio su vida por ella para poder restaurar la relación entre Dios Padre y su iglesia, básicamente. Poder obrar la obra de regeneración, transformación en la mente, hacer una nueva creación, hacer de nuevo, básicamente, dar un nuevo corazón, y Dios Espíritu Santo entra a nuestro corazón y vive en nosotros. Y hay algo que al estudiar Mateo 4, 5, 6 y 7, se me hizo importante compartir a la iglesia, no nomás a esta congregación, pero a las personas que puedan escuchar y recibir esta palabra de nuestro Señor. Y básicamente la vida de Cristo, sabemos que Jesucristo es Dios quien se hizo hombre, porque Dios es Espíritu, el Espíritu de Cristo. Él es Alfa y Omega, Él no tiene principio ni fin. Él ha sido y seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Mas sin embargo, Él vino a este mundo porque Él se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y vivió 33 años y medio, y vino con el plan de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a rescatarnos, salvarnos del pecado y de irnos al infierno para llevarnos al cielo, que es donde Dios habita, para que podamos gozarnos en la presencia de Él. Es importante notar que los versos que vamos a ver hoy, que otra vez es en el libro de Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, pero para poder ver el contexto de lo que sucedía en ese tiempo, quiero compartirles un poquito el historial. Básicamente en Mateo 4, cuando Jesús inicia su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista, fue al desierto a ser tentado, regresó, inicia su ministerio. Cuando volvió a Galilea y dejando Nazaret, dice
Mateo 4, versos 12 y 13. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, la región de Zabulón y de Naftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, o sea que vino a cumplir lo que decía la escritura que él iba a hacer. Y vino a predicarle a esa área, y dijo en el verso 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que quiere decir arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos ver que lo primero que comenzó Jesucristo a predicar fue el arrepentimiento. Ahora, sabemos que ningún hombre puede arrepentirse si no es mediante la ayuda del poder del Espíritu Santo. Marcos 16:8, su palabra dice que Cristo prometió que el Espíritu Santo, la primera obra que hace es convencernos a todos de que hemos pecado en contra de Dios. Entonces, el convencimiento de pecado produce un arrepentimiento que solamente el Espíritu Santo de Dios puede producir. Y el arrepentimiento no nomás significa dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, sino regresar a Dios. Regresar a Dios. O sea que sabemos que el hombre naturalmente está separado de Dios mediante el pecado de Adán, que trajo la muerte. La muerte quiere decir separación de Dios. Cuando nace uno de nuevo, es uno restaurado a Dios. Jesucristo nos restaura a Dios, ¿cómo? Mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Entonces, pero sabemos que eso es el comienzo, el principio es la restauración, que es lo primero, lo más importante. A Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora somos hijos adoptivos y somos siervos. Nos llama, todo hijo es un siervo de Dios, que quiere decir que no vivimos para nuestro egoísmo, sino para Él. Así como Cristo dio su vida por nosotros, es necesario que tú te rindas tu voluntad y tu vida a Él. Ese es el proceso también del arrepentimiento, de seguirlo, de ser un discípulo de Él. Discípulo significa ser uno que estudia su palabra y obedecer, no nomás estudiar por tener conocimiento, sino obedecer su palabra. Entonces sabemos que en ese mismo capítulo Cristo vio a sus discípulos y los llamó a Simón, Pedro, Andrés, y les dijo en el verso 19: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea que a las personas que Él llama, los salva, no nomás para que reciban la salvación egoístamente, no es decir, para el bien de ellos nomás, sino nos aparta para poder ponernos a trabajar para su reino. Toda persona que es salvo o es salva, Dios nos hace parte de su reino y nos hace parte del proceso y los instrumentos para poder salvar a otros hombres, a otras personas. Podemos ver que después de eso, en el capítulo 5, lo primero que Cristo instruye, el primer sermón, es decir, habla el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Y por supuesto que habla y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, que quiere decir humildad, básicamente. Despojarse, morir al orgullo, morir al egoísmo, morir a los deseos, apetitos carnales que producen el pecado y la rebelión en contra de Dios, y someternos a ser obedientes a la voluntad de Dios. Y esto es, otra vez, mediante la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dice: benditos los misericordiosos, porque cuando uno es pobre en espíritu, que significa lo opuesto a ser vanaglorioso,
a ser soberbio, lo opuesto a ser altivo, altivez, es ser pobre en espíritu, o sea, morir el yo, el orgullo, ¿no? Y cuando Dios nos muestra las cosas que están mal, naturalmente, porque recibimos la naturaleza pecaminosa de Adán, hay muchas cosas que ofenden naturalmente al Espíritu de Dios, pero es un proceso, no nomás la regeneración, la transformación, donde Dios te crea una nueva mente, un nuevo corazón, que Dios Espíritu Santo vive en ti, sino que la santificación también. Y básicamente lo que es eso es cuando tú leas la palabra de Dios, hay una santificación que es imputada e impartida, que quiere decir que es un proceso que Jesucristo, la justicia de Él, la santidad de Él es impartida a ti, imputada a ti. Pero la palabra de Dios dice que Él dura el tiempo que estemos vivos aquí para poder hacer que este proceso sea evidente en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nos santifica enteramente. Es un proceso de todos los días. ¿Cómo? Por eso es de que sigo predicando de leer la palabra de Dios, porque el simplemente confesar y decir, oh, yo sé que existe Jesús y voy a la iglesia, pero en verdad no estudias la palabra, no aprendes. Me refiero a estudiar la palabra, es decir, cuando lees algunas escrituras, Dios te va a mostrar el problema que hay en tu corazón y en mi corazón. Y cuando Dios te muestre el problema que hay, son muchos los problemas que hay en el corazón, pero Él lo hace individualmente, cosa por cosa que está mal. Y cuando Él te muestra algo mediante su palabra, va a ocasionar que tú te ofendas de primero. Vas a sentirte quizás avergonzado, avergonzada, te vas a sentir triste, te vas a sentir penoso, penosa, pero es un proceso que tiene que suceder, en donde tú y yo nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, y la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz nos lava y limpia de todo pecado. Esto es algo continuo, todos los días, hasta el último día que tú vivas aquí en este mundo, físicamente. Cuando tú pides perdón, y dice el verso 7, ser misericordiosos, tú vas a estar, te vas a imponer, vas a pedir tanto la misericordia que vas a ser una persona misericordiosa, de tanto que pides misericordia a Dios. En el verso 8 te dice, bienaventurados los limpios de corazón. Dios tiene que estar constantemente limpiando el corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que sin que dejar que Cristo limpie tu corazón y mi corazón, ¿cómo? Leyendo la palabra y aplicando la palabra. Es decir, confesar los pecados quiere decir estar de acuerdo que la palabra de Dios es correcto, y que tú y yo he pecado en contra de Dios, y pedirle a Dios, Señor, perdóname, y te pido que me laves y limpies de todos sus pecados, y que me ayudes a poder morir a esa área de mi vida, y ayúdame mediante tu Espíritu Santo a poder, dame el poder y la gracia para tener dominio sobre esa área de mi vida, para tener el poder para obedecerte, Señor. Y Dios limpia el corazón. Bueno, después de las bienaventuranzas, que habla de la verdad, de la humildad, es decir, lo que Cristo tiene que hacer en tu vida, un proceso que tiene que ser hecho y será absolutamente visible.
Esto es algo que Dios lo puede ver primeramente, pero otras personas también van a ver esa transformación que hay en ti y que hay en mí. Y nos dice después Jesús, les dice, mira, y también tienen que ser sal de la tierra, preservar en tiempos de tanta maldad y oscuridad la verdad, la palabra de Dios. No importa los tiempos que viva, no transformarte al sistema del mundo, sino transformarte a la mente de Cristo, mientras leas constantemente y pongas por práctica la palabra de Dios. Dice después que debemos de ser la luz del mundo. Es decir, la luz, sabemos que en Juan capítulo 1 dice que la luz es la vida que Dios produce en nosotros. La vida de Cristo en nosotros. No nomás la vida física, sino la vida de Cristo en ti y en mí será evidente. Y la luz no le gusta, no se mezcla con la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz es más fuerte que la oscuridad se va. Trata de mezclar la luz con la oscuridad. No puedes, ¿verdad? O está oscuro o hay luz. No puede haber las dos cosas. Y dice Jesús y la ley, y Jesús dijo, no pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. O sea que Cristo cumplió la ley. Que es decir, tú no puedes ser salvo a querer cumplir los 10 mandamientos de la ley. Porque si has fallado, si has cometido un pecado en toda tu vida, ese pecado te hace ser culpable por todos los 10 mandamientos. Y fallar en uno de los 10 mandamientos una vez en toda tu vida es para la condenación el día del juicio. Ahora, otra vez, somos salvos mediante la obra redentora, la sangre de Jesucristo, porque en la sangre está la vida. Básicamente, Cristo dio su vida por ti y por mí. Y cuando tú pones tu fe en Él, la fe quiere decir confianza absoluta en Él, no en las cosas del mundo, las cosas materiales que ves, sino cuando lees la palabra de Dios y lo conoces, aprendes a poner tu fe en las más de 3,000 promesas que hay en la Biblia para todo cristiano. Si no sabes lo que es eso es lo que me refiero de personas que hablan y dicen yo soy cristiano o católico o soy de religión, pero esa religión no está muerta si no lo conoces personalmente. Entonces Cristo cumplió la ley. Cristo no dice, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la ley son básicamente las características morales de Dios. Cuando tú cumples la ley es bueno para ti, para poder vivir en sanidad, en santidad, ser sano espiritualmente, en el alma y físicamente, porque el pecado afecta las 3 áreas de tu vida. O sea que es bueno cumplir la ley por tu propio bien, no para ser salvo, pero sí para poder tener sanidad en lo espiritual, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Y ahorita es lo que vamos a ver en el capítulo 7, que sin obediencia, tu fe no es genuina. Tu fe no es genuina si no hay obediencia. Entonces, Jesús también habla de la ira, es decir, que las consecuencias de las personas que no se sometan al proceso de la salvación de Cristo por fe, me refiero a una fe genuina que salva, no una fe como muchos piensan que es fe, como Santiago dice, tú dices que crees, los demonios también creen y tiemblan.
Me refiero a una fe que pone su confianza, su amor, su esperanza en alguien que conoce. Y ese alguien es Cristo Jesús. Y la palabra nos habla y nos dice, hey, yo no he removido, yo no he venido a abrogar la ley, porque la ley hablaba de una ceremonia externa, es decir, cuidado que no hagas esto físicamente, pero Cristo dijo, pero yo te digo que si lo haces dentro de ti, en tu mente y en tu corazón, ya lo hiciste, igual como si lo hayas hecho físicamente. Por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos que no matarás y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo, dijo Jesús, les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. O sea, Dios trata con el corazón. Y esta es la diferencia entre una religión externa, y muchos llaman y muchos dicen, ustedes predican una forma en donde tienen que ser muy estricta, y son quizás personas ¿cómo se dice? Personas que hacen las cosas de una forma externa, como hipocresía. Pero Cristo nos llama a que lo que hagamos sea algo que sea dentro del corazón. Y dice, por ejemplo, adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Cristo trata con el corazón. Legalismo es lo que quería decir. Mucha gente dice, son legalistas. No, legalista quiere decir personas que quieren aparentar ser religiosas, y es externamente lo que comas, cómo te vistas, cómo actúes por fuera. No, Jesucristo dice, la cosa es por dentro, es en el corazón. El divorcio, pactos, juramentos con Dios, habla de cuando da uno ofrenda o limosnas, de hacerlo todo entre tú y Dios, yo y Dios. La oración, que debe de ser no en hipocresía, es decir, para que la gente vea cuán religioso es la persona. El ayuno, poner los tesoros en el cielo y no en la tierra. O sea que los tesoros en el cielo es como muchos practican una disciplina en sus trabajos, en sus negocios, en la forma, en su casa, cómo arreglan sus casas, cómo detalladamente hacen las cosas que son importantes para ellos, pero sin embargo la palabra de Dios no es importante para ellos. No se disciplinan, no toman tiempo para leer la palabra, estudiar para conocer a Dios, a quien dicen amar, pero en verdad no lo aman, y ni tienen fe, porque la palabra dice, la fe viene de oír la palabra de Dios, y el que me ama obedece mis mandamientos. Obediencia. Entonces, los tesoros en el cielo, Jesús reprende a la gente. ¿Por qué? Porque Jesús ve que la gente hace hasta lo que no. Me refiero a la disciplina. Te levantas temprano, planeas tu semana, planeas tu mes, planeas tus años para poder lograr ciertas metas, para obtener algo que tú en verdad quieres, ya sea una carrera, ya sea un trabajo, ya sea el bienestar de la familia, todo eso. Pero Cristo ve cómo uno toma esa disciplina para todas las cosas que están en el mundo, que uno hace su tesoro, mas sin embargo no hay disciplina para poder tener un compromiso a decir, Señor, yo te quiero conocer, yo quiero oír tu voz.
yo quiero experimentar tu presencia, porque es una persona. ¿Qué acaso Dios no es una persona? La persona que te crió a ti, por supuesto. Si no lo conoces y no oyes la voz de Dios, mucha gente dice, ay, ¿a poco Dios te habla? Claro que habla. Dios habla todos los días. La cosa es no estar sintonizado. Lo puedes, si le pides, dice, aquel que me busca con todo el corazón, en Deuteronomio capítulo 4, nos instruye el Señor a poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, de oír y ponerla en práctica, lo mismo que Cristo dice. Y dice que cuando hay desobediencia, incluso ahí donde hay desobediencia, si te has alejado de Dios, donde quiera que estés, tú puedes clamar a Él. Cuando te sientes apenado, cuando sientes que Dios te trae esa convicción, ese convencimiento de pecado, y te dice regresa a Él. Él es misericordioso, Él es tierno, Él es paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. Es como los padres. Si tú tienes papás o son padres de familia, amas a tus hijos o tus padres te aman, y claro, tus padres o tú siendo padre o madre amas a tus hijos tanto que los amas, les muestras tu amor, paciencia, todo eso, pero también los disciplinas porque quieres protegerlos de algo que les vaya a hacer daño. Entonces, Jesucristo, el primer sermón que les habló a sus discípulos, dio un sermón advirtiendo a la gente. ¿Por qué? Para poder hacerlos que se incomoden. La gente siempre buscó a Cristo, Señor, alimentanos, y Cristo alimentó a más de 5,000 personas, quizás 15,000, contando a las mujeres y a los niños. Y Cristo está interesado en bendecirte y bendecirnos en lo espiritual, en salud, en todas las cosas, pero lo más importante para Él es la salvación y poder santificar a la persona, es decir, el proceso de la regeneración, de la salvación, regeneración, de la santificación es despojarnos de todo el sistema del mundo que vino mediante la naturaleza pecaminosa y la muerte que entró en el mundo de Adán, y que vino primeramente de Satanás y sus demonios, y poder transformarnos y prepararnos para la vida que vamos a tener eternamente en la presencia de Dios en el cielo, y después en la nueva Jerusalén que será aquí en este mundo. Incluso no solo Cristo hace nueva creación de ti y de mí, sino Él va a hacer un nuevo mundo, va a crear un nuevo mundo y nuevos cielos. Todo lo que ha sido contaminado por el pecado, por la muerte, por todo lo que ves el mundo caído, tiene que ser hacerse una nueva creación. Dios no usa medicina para aliviar algo que está mal, sino Él hace una nueva creación. Habla de poner los tesoros en el cielo. Tú no puedes hacer tesoros en el cielo si no lees la palabra de Dios, conoces a Dios, conoces el plan de Dios, no nomás de la salvación, pero tus deberes como un seguidor creyente, una persona que es parte del reino de Dios. Habla de ser la lámpara del cuerpo de Dios, y habla las riquezas. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Señores quiere decir alguien que gobierna tu vida. Dios no puede gobernar tu vida y tú no te sometes a Él. A uno vas a someterte a alguien completamente, absolutamente.
O va a ser a Dios, o va a ser a ti mismo, o va a ser algo personal, una codicia que tú tengas o que yo tenga en el corazón. Y dice, el problema es de que vas a aborrecer a uno y amar al otro. Por eso Cristo nos llama a casarnos con una mujer también, porque es difícil amar incluso a una persona. El problema del corazón, la codicia que hay en el corazón quiere tantas cosas y se divide siempre. Pero Cristo dice, no puedes amar a dos, vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y tú tienes que decidir a quién vas a amar. Cristo dice, el primer mandamiento es amar a Él, a Dios, con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y después dice que hay afanes y ansiedades en el mundo. Dice, no te afanes, no te pongas ansioso, pedirle a Dios lo que necesitas, Él escucha. En el capítulo 7, donde vamos a estudiar, nos habla de no juzgar, que quiere decir no criticar. Cuando Dios nos muestre a otras personas que quizás no estén caminando como deben de caminar, no debemos de odiarlos, no debemos de criticarlos. Es decir, puedes orar por ellos, puedes hacer algo para poder edificar a ellos. Y eso es lo que significa juzgar, es condenar a la persona. No debemos de hacer eso porque nosotros no tenemos todo el conocimiento absoluto que Dios tiene. Somos finitos, Dios es infinito, Él conoce todo. Pero también nos dice de la oración y pedir a Dios, buscar y hallarás, llamar y se te abrirá. Y bueno, vamos a comenzar para entrar en contexto al capítulo 7, versos 21 al 23, y dice en el verso 13, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Inmediatamente después de que Cristo les dice que hay una puerta, y la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. La puerta, tú y yo no podemos entrar de ninguna otra forma, ni por las buenas obras. Hay veces que hablo con personas, y cuando estoy predicando a las personas en la calle, compartiendo a Cristo con las personas, me hablan y me dicen, bueno, pues yo he hecho cosas malas, pero hago muchas cosas buenas. Y yo les digo, mira, así no juzga Cristo. Cristo dice, tienes que entrar mediante la obra redentora de Él, lo que Él hizo en la cruz. Y no nomás creer en lo que hizo Cristo Jesús, sino la palabra dice que Él tiene que ser tu Señor, que tiene que ser quien gobierna tu vida. Y Cristo no puede gobernar tu vida si no estudias cuidadosamente la palabra de Dios para poder ser instruido de acuerdo a cuál es el plan de la salvación, cuál es el plan de Dios para tu vida. Es decir, qué es lo que Dios quiere cómo tú vivas, qué es lo que Dios quiere que obedezcas, para que tu obediencia muestre la salvación genuina en ti y tu amor genuino por Él. Y cuando dice que hay una puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, esto quiere decir que muchos creen que verdaderamente están siguiendo al Cristo verdadero. Me refiero a las sanas doctrinas, o sea,
en quién han puesto verdaderamente su fe. Y cómo llegaron a la conclusión de poner su fe en Jesucristo. Y porque el camino es espacioso, el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la perdición es un camino que parece ser el camino verdadero, pero es una obra seductora de Cristo. Seducción quiere decir ser desviado del camino correcto. ¿Cómo desvió la serpiente a Eva? Cuando Dios le dijo a Eva que no comiera del fruto porque seguramente moriría. Satanás fue a Eva y le dijo, no es cierto que morirás, no morirás. O sea que Satanás es astuto para decir a la gente, mira, no necesitas aprender todo, no necesitas leer la palabra, no necesitas conocer a Dios mediante la palabra, y sobre todo, dice, no necesitas obedecer la palabra de Dios. Porque últimamente, dice Satanás, no es por obras la salvación. Ahí es donde engancha a muchas personas. Es cierto que no es por obras, es mediante la sangre de Jesucristo, sabemos. Pero una salvación genuina es el amor que tú le vas a mostrar a Cristo, y el agradecimiento es el aceptar la promesa del Espíritu Santo, quien nos ayuda a darnos el poder para obedecer a Cristo. Y Dios nos da crecimiento de fe, crecimiento de su gracia. Es decir, cuando yo comencé a seguir a Cristo, fue en el 2009, y poco a poquito fui obedeciendo mientras Dios me dio cierta fe y cierta gracia para obedecerlo. Y cada vez que fallo, porque todavía fallamos todos, ¿verdad? Y vamos a fallar hasta el último día, pero la cosa es de que si estamos usando la gracia es el poder milagroso de Dios que nos ayuda a poder vivir en obediencia. Hay ciertas cosas que pude obedecer, pero hay otras cosas que no podía obedecer todavía. Y si puedes ver que el cristiano que crece en su fe y en la gracia de Dios, puede voltear a ver, por ejemplo, hace 1 año o 2 años, y puedes ver que has avanzado en tu fe y en tu obediencia a Jesucristo, ¿cierto? Eso es una salvación genuina. Eso es una fe viva. De lo contrario, hay muchos que dicen tener fe, pero todavía viven la vida que vivían antes. ¿Por qué? Porque no les interesa ser controlados, es decir, gobernados por el poder del Espíritu Santo, sino se someten a ser gobernados por los apetitos carnales que llevan a la destrucción. O sea que si Dios es el que comienza, sostiene y perfecciona tu salvación, pero Dios siempre te deja que tú decidas, te da el libre albedrío siempre, para que tú decidas a someterte a Él, que es negarte a sí mismo, tu voluntad, y someterte a la voluntad de Dios, levantar tu cruz es básicamente obedecer la palabra de Dios, que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta obedecer la palabra de Dios, porque cargar tu cruz es hacer cosas, por ejemplo, hay cosas que tú deseas no tener en tu vida, y Dios dice, mi gracia es suficiente, y tienes que soportar esta cruz. O hay cosas que quieres en tu vida, pero no las tienes porque el Señor te dice, mi gracia es suficiente, y tienes que soportar por fe, esperar en Dios.
Y hacer cosas que son desagradables todos los días de tu vida, para poder obedecer a Dios, a su palabra, a la voluntad de Dios. Entonces, por eso me refiero a que Cristo ve la disciplina que tú tienes para hacer las cosas que haces en el mundo, pero también ve que si tienes disciplina para hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que Dios juzga. Y no juzga las cosas grandes que haces, donde todos te ven. Dios juzga en secreto la persona que realmente eres y soy. Por eso es de que Cristo le interesa más mostrarte lo que hay en tu corazón día con día, y que haya un genuino arrepentimiento día con día, y ser perdonado por los pecados, y ser que Dios pueda producir un arrepentimiento genuino, y poder levantar tu cruz y seguirlo día con día. Y Él te llena después le dice: Señor, lléname. ¿De qué? De su amor, de su paz, de su gozo, de su fortaleza, de sus bendiciones. Dios te quiere bendecir, claro que te quiere bendecir. Pero lo más importante es tu salvación. ¿De qué sirve darte todo lo que tu carne desea tener si vas a perecer con este mundo? Dios le interesa primero salvar a la gente, y nos advierte que la puerta es estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, lo que ves a Cristo, lee los evangelios y vas a ver que Cristo habla más de las advertencias. ¿Por qué? Es decir, que si yo le digo a mi hijo y a mi hija, bueno, a mis hijos, cuánto los amo, pero nunca los protejo de las cosas, los peligros del mundo, no voy a ser efectivo como padre para ellos. Y un día me van a decir: papá, pero es que nunca me preparaste, nunca me dijiste lo que yo iba a pasar, y me pasaron tantas cosas. El mundo no me amó como tú siempre me amaste, el mundo me trató, me golpeó la vida. Y Jesús nos prepara, porque Jesús prometió que en esta vida íbamos a sufrir, ¿qué? Tribulación. Entre más buscas escuchar la voz de Dios, obedecer su palabra, a su espíritu, a vivir la vida buscándose la voluntad de Dios, te vas a dar cuenta que va a haber tribulación, que es decir, vas a sufrir en el nombre de Cristo por hacer su voluntad. ¿Por qué? No nomás por la actitud de las personas. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, hay personas que se van a enojar, se van a molestar, van a sentirse incómodos contigo, sobre todo las personas que vives con ellos, porque por ejemplo, yo antes vivía una vida en donde era mejor la oscuridad que la luz. Es decir, se impone uno a las mentiras del mundo, ¿no? Vivir sometiéndonos a todas las cosas que son perversas del mundo, que solamente dañan el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero cuando comienzas a obedecer la palabra de Dios y vives para todo lo que es verdad y luz, la luz estorba a las personas que vivían como yo antes, porque a mí no me importaba lo que era la verdad y la luz de Dios. Yo decía: oh, no, ¿sabes qué? Es que yo vivo en la oscuridad, pues. Antes vivía yo en la oscuridad, y ahora que vivo en la luz, es decir, la verdad de la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene que sanar mi corazón, mostrarme lo que hay en él,
poder arrepentirme y restaurarme y sanarme. Pero yo no sabía que ese era el proceso que yo necesitaba. Y por eso me estorbaba y me incomodaba cuando habían personas que genuinamente eran creyentes de Jesucristo, cristianos. Después Jesucristo dice, por sus frutos los conocerás. Básicamente los frutos que habla, si lees Gálatas capítulo 5, vas a ver que hay obras de la carne que son evidentes. Pleitos, contiendas, celos, envidias, orgías y cosas que los produce los apetitos carnales que recibimos mediante la naturaleza de Adán, que lleva a la perdición. Pero los frutos del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, templanza, ¿sí? Paciencia, mansedumbre, control propio, todo eso, ¿no? Eso es algo milagroso que el Espíritu Santo produce en ti y en mí cuando el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo vive en ti. Entonces cuando dice los frutos, vas a poder ver esos frutos, van a ser evidentes. Ahora vamos al texto aquí. Y dice el verso 21 al verso 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿No? Entrará al reino de los cielos. Se refiere al último día, que la palabra de Dios nos dice las señales de los últimos días. Vas a saber que Cristo viene pronto y podemos ver esas señales, y pronto vamos a estar en este lugar donde muchos le vamos a decir Señor. Cuando lo veamos vamos a saber quién es Jesucristo. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo aquí en el verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué dice? El que hace la voluntad de mi Padre, de Dios Padre, que está en los cielos. Y por eso es de que quise, para poder darles el contexto aquí, Jesucristo lo primero que hizo no fue lo que hacen muchas personas hoy en día. Me refiero a la iglesia, diferentes congregaciones donde la gente básicamente quiere oír lo que la gente quiere oír. No, la gente quiere poder controlar al pastor para que el pastor no ofenda a los deseos carnales. Otra vez, yo me pongo como ejemplo. Yo antes decía que amaba a Cristo, pero en verdad ni lo conocía, ni tenía fe, ni lo amaba, porque otra vez, para conocerlo tienes que leer la palabra de Dios. No lo puedes conocer por un retrato, porque Cristo no dejó retratos. No lo puedes conocer solamente si alguien te habla de Él, porque cuidado, no todo lo que oyes, lo que la gente te dice de Él es cierto. La mayoría de las cosas que yo oía de Él era falsedad. Hasta que comencé yo personalmente a levantar la palabra de Dios, entonces lo pude conocerlo y obedecer la voluntad de Dios. Dios habla a tu corazón. Lo primero que Cristo demostró cuando Él genuinamente hizo la obra de salvación en mi vida, que otra vez es tan obvia, que cuando te salva no es algo que tú no puedes notar. Él genuinamente transforma tu mente, genuinamente te da un nuevo corazón, genuinamente Dios Espíritu Santo vive en ti. Tú no puedes fabricar algo así. O tienes a Dios en ti y ha hecho esa obra, o no la ha hecho todavía. Para esto Dios te lleva al lugar en donde Él te convence de que tu relación con el Padre está muerta. Lo primero es saber de que
cuando yo no había nacido de nuevo, mi relación a Dios, mi espíritu estaba muerto hacia con Dios, dice la palabra de Dios. Somos una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que está absolutamente activo y que gobierna el alma es el cuerpo. Me refiero a los apetitos carnales, deseos carnales. Todo lo que el cuerpo quiere hacer le da información al alma, y por eso la gente y yo hacía naturalmente lo que el cuerpo quería hacer. Pero cuando Dios te hace nacer de nuevo, lo que hace es de que vivifica el espíritu. El espíritu básicamente transmite fe de acuerdo a la palabra de Dios y mediante el Espíritu Santo, fe al alma. O sea que antes era el cuerpo que gobernaba al alma, pero ahora es el espíritu que transmite la fe y gobierna y controla los apetitos carnales. El espíritu al alma y el alma a la carne. Entonces, cuando Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, o sea que Cristo básicamente lo primero que dice aquí es Romanos capítulo 10. La palabra dice que cuando Dios usa a los predicadores para que prediquen que su palabra es como una semilla que crece en el corazón, y esa semilla viene mediante la palabra, que quiere decir que tienes que oír la palabra, tienes que leerla y estudiarla. La semilla tiene que ser plantada en tu corazón. El Espíritu Santo da el crecimiento a esa semilla. Y hay muchas personas que tienen información, poca o mucha información, incluso de la palabra de Dios, pero que la semilla nunca creció y dio vida en la persona. Por ejemplo, Dios habla a una multitud mixta aquí en este sermón. Le habló a sus discípulos y le habló a personas que no conocían obviamente el Evangelio, incluso a los fariseos, que estos eran religiosos, que conocían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero el problema era que ellos no habían nacido de nuevo. El cuerpo, los apetitos carnales gobernaban el alma. Y Cristo les habló a personas, y estas personas tenían un problema siempre con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenían mucha información, pero no había el proceso que salva a la persona y que santifica, regenera y santifica a la persona. Otra vez, esto quiere decir que hay muchas personas en la iglesia que conocen mucho de la palabra de Dios, pero como los fariseos, no ha producido genuinamente la transformación, regeneración, santificación, y que viven como siempre han vivido. Conocen mucha información, pero no les ha servido de nada. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Personas que incluso tengan un poquito de información. Hay personas que dicen, bueno, ¿cuál será la oración que Pedro me va a pedir en la puerta allá en el cielo? O que las personas que van a estar esperando como una clave, ¿no? ¿Qué es lo que le tengo que decir para que sea como la llave maestra para entrar? No hay nada de eso. No hay nada de eso. Lo que tiene que haber es, así como Dios te formó la primera vez en el vientre de tu madre, y a mí también, Cristo tiene que formar otra vez, no otra vez tu cuerpo físico, sino otra vez la transformación de tu mente, te da un nuevo corazón, y Dios Espíritu Santo tiene que vivir en ti.
si ese proceso no ha sucedido en ti, no eres salvo. No salvo. Y es mejor pedirle a Dios, Señor, escudriñame, examinémonos a ver si estamos en la salvación. Y el mensaje de hoy es: Cristo quiere en amor. Mucha gente lo toma como ofensa. Pastor, es que predicas de una forma en donde, híjole, como que quieres que uno tenga miedo, tenga temor a Dios. ¿Sabías que eso es lo que Dios quiere? Es porque el temor a Dios es bueno. Es decir, cuando tú respetabas a tus padres, ¿qué no fue bueno para ti? ¿Qué no te enseñó a vivir una vida pues lo más honorable que has podido vivir? Temor a Dios. Cuando temes a Dios, no le vas a temer a ningún otro hombre, ni a las cosas que se levanten en contra de uno, como epidemias o cosas que... Porque tú vas a querer complacer a una persona, y esa persona tiene que ser a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Ahora, Cristo no nomás predicó, es decir, ustedes hagan esto, como muchos predican y no hacen lo que predican. Eso era lo que hacían los fariseos. Cristo, Él dijo que Él vino a obedecer, a hacer la voluntad del Padre, ¿se acuerdan? Sus discípulos también aprendieron a hacer la voluntad del Padre, ¿se acuerdan? Y tú y yo también, para poder ser genuinamente hijos e hijas de Dios, tiene que haber obediencia. Y esta es la advertencia de Cristo hoy a la iglesia, igual como Él les predicó a las multitudes en ese tiempo: que no los engañen, que no sean engañados por sí mismos, y que no los engañen, porque Cristo requiere la obediencia. No la obediencia mediante tu fuerza, sino cuando tú eres salvo, y Dios vive en ti, el poder explosivo, dinámico de Dios, que hizo que Cristo resucitara de los muertos, vive en ti. ¿Qué tan poderoso será el poder del Espíritu Santo? ¿Será que Dios no puede crear obediencia en ti y en mí? Claro que sí. Pero por eso Cristo dice: pedir y se te dará. Y Cristo nos prueba a ver qué es lo que pedimos. Señor, tu palabra dice: pedir y se te dará, y te voy a pedir todas estas cosas. Pero si no le pides que Dios genuinamente produzca todo lo que Cristo dice que es necesario que tú y yo vivamos, siendo gobernado. Porque aquí dice que muchos le dirán: Señor, Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir: Señor, tú eres quien gobiernas mi vida, y yo soy tu siervo, yo te sirvo a ti, yo vengo a rendir mi voluntad hacia ti. Hágase tu voluntad. Entonces, lo que dice aquí en contexto es de que mucha gente han aprendido de una manera u otra creencias de que solamente necesitas aquel día decirle a Cristo: Señor. Y cuando le digas Señor, vas a hacer bien, porque Él es el Señor, de que Él tiene toda autoridad en los cielos y la tierra. O sea que es correcto decirle Señor, pero no quiere decir que sea tu Señor o mi Señor por palabra, sino por hecho. Y cuando Cristo te ofrece la salvación a ti y a mí, te dice: mira, yo ya pagué el precio, yo di mi vida para la sangre de Cristo, y eso te hace que tú tengas paz con Dios y que seas restaurado. Eras enemiga de Dios, y ahora tienes acceso mediante el trono de gracia.
para que vivas una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y de acuerdo a tu obediencia a la voluntad de Dios, va a ser el amor que Dios demanda de ti, donde dice tú debes de amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Dios no habla nomás de un amor emocional. El mundo dice yo te amo porque siento este sentimiento por ti. No, Cristo habla de el amar a Dios es obediencia. Entonces, si tú le llamas Señor a Dios, que es un título de decir tú gobiernas mi vida, pero en verdad es pura palabra, no con hechos. ¿Qué dice aquí? Muchos me dirán, verso 22, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Incluso dice, va a haber personas que van a decir, no profetizamos en tu nombre. Estas van a ser personas que va a haber evidencias que tienen dones espirituales de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Has profetizado tú? ¿Has echado fuera demonios? Estos sí profetizaron y echaron fuera demonios. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, Jesucristo dice aquí, nunca os conocí, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Si ves, pongan atención a la palabra hace y hacedores. La clave está en que Dios va a juzgar no lo que tú digas por palabras, sino lo que tú obres en tu vida. Y otra vez aquí es donde se confunden muchas personas. Pero, ¿qué acaso no era nomás por fe? Sí, sí es por fe. Por fe tú vas a obedecer. Por fe tú vas a obedecer, hacer la voluntad de Dios. Vas a obedecer y vas a reconocer, vas a creer. Por ejemplo, cuando habían personas que llegaron con Jesucristo y le decían, Señor, te quiero seguir, quiero ser tu discípulo. Cristo pudo ver la fe del individuo y él pudo ver y decir, este nomás me quiere seguir por los beneficios que quiere de mí. No quiere seguirme porque sabe quién soy yo y porque quiere poner su fe, su confianza y su amor en mí, porque quiere una relación genuina conmigo. Esta persona solamente quiere mis beneficios. Por eso Cristo dijo, mira, no obres para las cosas que van a perecer, sino obra para las cosas que son eternas, que todo lo que dice es hacer la voluntad de Dios. Algunas personas de Jesucristo que les preguntaron, Jesús, ¿te podemos seguir? Les dijo, mira, los pajaritos tienen sus nidos y las zorras tienen los hoyitos donde viven, sus casitas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde ni siquiera recostar su cabeza. O sea que él pudo discernir que esa persona quería seguirlo porque quería recibir los beneficios de Cristo. Pero Cristo dijo, no, sígueme por mí, te va a costar seguirme. La palabra de Dios dice en Salmos 16, David dijo, tú eres mi herencia, tú eres el tesoro mío, eres mi copa, eres mi tesoro. Dios tiene que ser, la persona de Cristo tiene que ser el tesoro, tu herencia, tu copa, todo. Hasta que entiendas y comprendas que Jesucristo, todas las promesas están en Él, en la persona de Cristo. No pongas tu fe incluso en las bendiciones. No pongas tu fe en la prosperidad. O es nomás declarar ser positivo.
ser optimista. No, 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 no. Es la persona de Cristo. Una persona real, la persona que te creó. Si tú tienes manos, tienes ojos y puedes ver, ¿cuánto más puede ver aquel que hizo tus ojos? Oí. Y Cristo dice, mira, muchos me van a decir, Señor, Señor. Yo quiero. Jesucristo instruyó a sus discípulos, advirtiéndoles de tener una relación genuina, de que no vino a remover los mandamientos de Dios, sino a cumplirlos, que es necesario obedecerlo, porque si le llamamos Señor, hay una escritura que dice, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi reverencia? Dices que yo soy tu Señor, ¿dónde está mi reverencia? ¿Dónde están las obras? Si dices que yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Mucha gente dice el Padre nuestro que estás en el cielo, pero en verdad no hay honra, no honran al Padre porque ni lo conocen, ni tienen una fe, porque no leen la palabra de Dios, y mucho menos la ponen en práctica, no la obedecen. Entonces, Jesucristo llama y nos dice, hey, yo te dejé mi palabra, porque mediante la palabra de Dios, otra vez Romanos 10 dice, los predicadores predican mi palabra para que tú escuchas, oigas la palabra, sea sembrada la semilla del crecimiento, y si tú crees en tu corazón, no nomás crees aquí nomás, puro conocimiento, pura información, conocimiento, información, pero si crees en Él con todo tu corazón y confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Eso es el principio. La palabra de Dios te dice que tú vas a ser un seguidor de Cristo, que tú vas a ser un discípulo de Cristo, de que tú vas a seguir constantemente leyendo la palabra de Dios, y lo que leas lo vas a poner en práctica. Otra cosa, hay muchas personas en las iglesias que escuchan y quieren saber mucha información, es decir, cada vez que van a la iglesia quieren saber de algo nuevo para poder conocer algo nuevo que no conocían antes. Pero el problema es que no han puesto por obra, por práctica, lo primero que han escuchado. Y por eso es que mucha gente, pensando que incluso el predicador puede predicar absolutamente todo bien, una sana doctrina, pero la persona que va a escuchar la prédica no va para poder, lo que dice la palabra de Dios, oír, guardar y poner por práctica, sino van a oír y guardan mucha información y lo usan para poder tener conversaciones con otros cristianos, incluso para poder tener discusiones, pero no lo ponen en práctica, y de nada les va a servir toda la información que recibieron, sino que va a ser para condenación en vez de para salvación. Pero de lo contrario, la persona que oye lo poquito y lo pone por práctica, entonces esa persona va a crecer en la fe. Y la fe, otra vez, la fe va a crecer
como crece los músculos de una persona que va al gimnasio y constantemente está practicando el ejercicio día con día. Así crece tu mente, tu fe, crece tu fe, crece tu obediencia, crece tu relación con Cristo. O sea que hay un poder dinámico que Dios produce dentro de la persona. Crea un amor genuino, crea una reverencia a Dios. La persona que conoce a Dios, a Cristo, ya no conoce solamente historias y cuentos de lo que la gente les dice, sino que cuando de veras tienen un encuentro con Jesucristo, ven que no nomás Él es tierno y compasivo, y, olvídate, es paciente, Él es misericordioso, Él cumple toda la palabra. Cuando tú pones tu fe y tú lo sigues y lo buscas, Él siempre cumple. Él es absolutamente amor, y Él bendice a las personas que lo buscan de todo corazón. Pero también vas a conocerlo cuando Él trata con las cosas que tienen que ser, tienen que morir, las obras de la carne que tienen que morir en nosotros. Y el proceso es absolutamente doloroso. Por eso Cristo dice que es un fuego que da refinamiento. Ese proceso es inevitable. Y muchos no quieren pasar por ese proceso porque en verdad es doloroso, pero más doloroso va a ser evitar ese proceso, porque va a ser para la eternidad el tormento. Sin embargo, dejar que Cristo haga ese proceso en tu corazón y el mío produce vida, y vida en abundancia. Entonces, bienaventurados los que verdaderamente ponen su amor, su fe, su confianza, su esperanza en Cristo, porque recibirá la salvación. Va a llegar el último día, y cuando cuando vean a Jesucristo en el último día, van a recibir la palabra que Cristo, van a decir una a otra, van a decir, Jesucristo va a decir, bien hecho, fiel siervo. Entrar al descanso de tu Señor. Pero fíjate lo que dice, bien hecho, fiel siervo. Eso quiere decir que estas personas no nomás fueron personas que le dijeron Señor por palabras simplemente, sino que lo obedecieron, lo sirvieron. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Creer en Él, pero creer en Él no nomás es conocimiento de información, sino tiene que ver con la obediencia. Aquí está claramente aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, podemos ver básicamente tres cosas. Primero, lo que podemos ver es nuestra obediencia a Cristo afirma nuestra salvación. Una de las cosas es, hay una condición para entrar al reino de los cielos, y es que la fe sea puesta por obra.
Otra vez, esto confunde a mucha gente. No quiere decir que las obras hacen que tú seas reconciliado a Dios, es la sangre de Cristo. Pero la condición de entrar en el reino del cielo, claramente aquí, no dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que es una fe que viene mezclada con una obediencia en poner por práctica la palabra de Dios. Segundo, que se ve aquí que muchos van a llorar. Hay un lloro, un llanto. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay un lloro. Y tercero, también hay una condenación a los que no mezclaron la obediencia con la fe genuina. La condenación de los que Cristo nunca conoció. Ahora, cuando dice, verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir nunca los conocí? Esta palabra, el contexto, tiene que ver con una relación genuina y amorosa a Dios. Es la misma palabra que se usa cuando en las Escrituras se ve que Adán conoció a Eva. No quiere decir que conoció a Eva como es decir, mucho gusto, yo soy Adán, tú eres Eva, okay, mucho gusto y conocerlo. No, la conoció en intimidad. Y aquí dice, no te conozco, quiere decir, no hubo una intimidad conmigo. Me dijiste Señor, pero nunca lo dijiste de una manera íntima. Dijiste que yo estoy su Señor, pero ¿dónde está mi reverencia? Nunca me obedeciste. Nunca me buscaste, nunca trataste de ver cuál fue mi voluntad. Siempre hiciste lo que tú quisiste. Incluso mucha gente, esto es lo que mucha gente dice a Dios. Oh no, Dios es amor y Él tiene que ser amor porque Dios tiene que perdonar. Yo la riego, yo cometo mis pecados, pero Dios tiene que estar sosiego y Dios tiene que ser bueno y tiene que perdonarme a mí porque eso es lo que Dios debe de hacer. O sea que nosotros queremos dictarle a Dios cómo Él tiene que ser obediente a quien Dios dice que Él es. La cosa es que por eso tienes que conocer a Dios para saber todos sus atributos, no conocer un lado de Dios. Un atributo de Dios es amor, pero también otro atributo es su santidad y que Él es justo, es misericordioso, pero es justo. Entonces, esto es el peligro. Estos son los peligros. Esto es lo que hasta que la gente pueda captar esto, que puedan recibir esto y decir, voy a recibir estas advertencias y Señor, ¿sabes qué? Para serte honesto, no he dejado que aunque sea algunas las cosas más prácticas, más esenciales, yo debería de haber dejado que practicar, poner por práctica en mi vida y comenzar con eso. ¿Sabes qué, Señor? Yo conozco mucho de la palabra, pero en verdad no la he puesto por práctica en mi vida. Y hoy me arrepiento. Eso es lo que agrada al Señor. El Señor, incluso en Deuteronomio 4, otra vez cuando Dios decretó y dijo, hey, yo te digo que debes de obedecer mis mandamientos, decretos y sus juicios, sus estatutos.
Dice, porque primeramente te va a servir a ti por tu propio bien, para que vivas una vida saludable, en santidad. Y las demás naciones van a decir, oye, qué sabio es tu Dios. Estos decretos, estos estatutos, esos mandamientos son buenos para nosotros. No son malos, son buenos. Pero también, otra vez, cuando la gente se apartaba de hacer la voluntad de Dios, estaban alejados de seguir a Dios genuinamente. Dios dice en su palabra que donde quiera que estuvieran las personas, si se arrepentían y clamaban a Dios con todo su corazón, Dios los restauraba. Y es igual hoy. Y en las advertencias quiero decirte hoy que Cristo, Él solo quiere que tú te sometas a Él, que tú te humilles ante Dios. Eso te va a costar porque tu orgullo no te deja, mi orgullo no me deja. Pero por eso el Señor te dice, tienes que negarte a sí mismo, tienes que levantar tu cruz y seguirme. Tiene que haber obediencia, tiene que ser práctica tu fe y mi fe. Y así que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y otra vez dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero Cristo dice en el verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí. Ya les dije que conocer quiere decir tener una relación íntima con Dios. Tú le hablas mediante la oración, Él te habla mediante su palabra, tú oyes, tú guardas y obedeces, pones en práctica su palabra. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otra vez, los frutos tuyos y míos van a ser obvios, van a dar testimonio a quién nos sometemos. Si hay obras de maldad todavía, Cristo va a decir, apartados de mí, obras o hacedores de maldad. Pero si haces la voluntad del Padre, el verso 21, entonces vas a entrar al reino de los cielos. Es una fe genuina, una fe viva. Ahora, ¿se acuerdan de Mateo 24 cuando Cristo habla de los últimos días? El siguiente capítulo, el capítulo 25, Cristo habla de una parábola, bueno, habla de varias parábolas, pero Cristo habló estas parábolas para poder advertir otra vez a la gente. Otra vez, las advertencias incomodan a mucha gente, pero las advertencias es lo más importante para Cristo y todavía para la iglesia, para la gente que genuinamente busca tener una relación genuina con Dios. Por ejemplo, en Mateo 25, verso 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las vírgenes representan 10 personas que son en la iglesia. En la iglesia. 10 personas en la iglesia. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Se acuerdan que les hablé que Cristo dice que nosotros debemos ser la luz de Cristo? Porque la luz que es opuesto a la oscuridad. La luz es la vida de Cristo en nosotros, mediante el Espíritu Santo de Dios. Y la luz es evidente porque cuando hay luz, no hay oscuridad. Y habla de lámparas. Y estas lámparas dice que tienen que ser llenos de aceite. Aquí dice, el aceite es simbólico al Espíritu Santo. Otra vez les acabo de mencionar, y en varias prédicas, y se los digo, se los repito, ¿por qué? De advertencia, para que no sean desviados de la
Tiene que haber verdaderamente una transformación en tu mente, en mi mente. Un corazón nuevo, un corazón que se quita, que es un corazón duro, que no puede obedecer a Dios. Dios te da un corazón de carne que es obediente, tierno a Dios. Y Dios Espíritu Santo vive en ti, que quiere decir el aceite que está dentro de nosotros. Y dice, y que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo venga, que va a ser pronto, Cristo va a venir y va a ver el sonido de la trompeta y decir, ya llegó el esposo, ya llegó Cristo, ya llegó. Y habla de 5 de ellas, eran 10, 5 de ellas eran prudentes. Prudentes quiere decir sabias. ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. La filosofía es diferente, es sabiduría de hombres. La sabiduría pura viene de Dios, de la palabra de Dios. 5 de ellas eran sabias, prudentes. ¿Qué quiere decir? Estos conocían a Dios, tenían una relación íntima y obedecían. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No tenían sabiduría las otras. ¿Por qué? Porque no estaban sensibles al Espíritu Santo, no estaban oyendo la voz de Dios, no tenían una relación íntima con Dios. Son como personas que van a la iglesia y asisten semana tras semana y oyen prédicas, otra vez mucha información, pero no las ponen por práctica. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, las sabias, tomaron aceite en sus vasijas. Que tú eres una vasija, dice la palabra de Dios. Ese es el templo del Espíritu Santo. Al ir a una iglesia donde hay muchas luces y hay entretenimiento y hay mucho ruido, no tiene que ver nada o cómo te sientas, es decir, emocionalmente. Hay mucha gente que van a la iglesia y emocionalmente se mueven y lloran y gritan y saltan, pero genuinamente no hay ser llenos del Espíritu Santo. Es puro emocionalismo. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, el esposo, ¿quién es otra vez? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, si tú eres creyente, seguidor de Cristo, tú eres la novia, la futura esposa de Jesucristo. Y Cristo no viene por una esposa infiel, porque otra vez les pregunto, ¿quién se quiere casar con una esposa o un esposo infiel? Nadie, ¿verdad? Tampoco Cristo. Por eso es de que Cristo dice, hey, me vas a conocer aquí como el novio conoce a la novia antes de casarse, y tú lo vas a conocer aquí antes de las bodas que van a ser en el cielo. Y tardándose el esposo, ¿de qué? Como hoy la palabra de Dios dice que muchos van a decir, hey, ¿qué Cristo no dijo que iba a venir hace 2000 años? Cristo no ha venido todavía porque Él quiere que se salven, que nadie perezca, más que todos reciban su salvación. Pero Él nos da el libre albedrío para que tú escojas como estas 10 vírgenes, que 5 fueron sabias, prudentes, y otras 5 fueron insensatas. No tenían sabiduría porque no conocieron genuinamente a Dios. Son las personas que otra vez van a la iglesia y hacen parte de todas las funciones de la iglesia, pero no tienen una relación genuina con Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor,
Hoy estamos listos para recibir al Señor, porque el Señor viene pronto. Y va a haber un clamor. El esposo, a la medianoche, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La pregunta es, hoy le hablo a la iglesia de Jesucristo, a quien Él ama. Dio su vida por la iglesia. Y ama a la iglesia como una esposa. Y Él es fiel. Pero aquí nos muestra que nosotros vamos a ser parte de una de estas 10 vírgenes. Vírgenes representan la iglesia. Y dice que vino el esposo a decirles, a recibirle. Entonces, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Estas personas no estaban listas para recibir a Cristo. La pregunta es, ¿estás listo hoy? Si hoy fuera el último día de tu vida. Muchos estaban o están viviendo en temor por todo esto del coronavirus, cómo ha cambiado la vida de muchas personas. Gloria a Dios que Dios puede usar estos tiempos para poder hablarle a la gente y decir, regresen a Él. Y si hoy escuchas, sométete a Cristo con todo tu corazón. Él te recibe. Él te recibe. Él está esperando. Él toca tu corazón y dice, si tú abres, yo entraré. Él es un caballero. Él no se forza a nadie, pero sí quiere y te ruega. En 2 Corintios 5, 18 al 19, te ruega mediante los predicadores, ábreme para entrar contigo y voy a cenar, vamos a tener comunión, te voy a conocer y tú me haces conocer a mí. Va a haber una relación íntima. Y cuando Él entra a tu corazón, Él milagrosamente produce la salvación, la regeneración, transformación de tu mente, tu corazón. El Espíritu de Dios vive en ti, la santificación, y Él sostiene y perfecciona tu salvación hasta el último día. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Te acuerdas cuando Cristo dijo a las iglesias, a la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras y sé que no estás ardiente y no estás fría, sino que estás tibia? Y le digo, arrepiéntete. O cuando la palabra de Dios dice que Cristo viene a algo que se está humeando ya se está apagando, está humeándose, Él puede hacer que ese avivamiento, que ese fuego sea revivido. Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo, quiero que noten algo. Estas esperaron hasta el último. Si estos hayan prevenido, dicho, ¿sabes qué? Está apagado el fuego, y quiero estar listo antes de que venga mi Señor, porque no sabemos el día y la hora. Pero lo malo es que, como mucha gente dice, voy a vivir mi vida como sea, y en el último día, en el último momento, voy a rápidamente hacer mi confesión y arreglar las cosas. No, Señor, así no trabaja Jesucristo. Podemos burlar a jueces y gobierno y lo que sea aquí en el mundo, pero a Dios no lo vamos a burlar. Y danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes
respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Cristo va a salvar a la iglesia, y Él viene por su iglesia, y va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan? Y dice, viene el diluvio, y la gente no obedeció, y vino el día, y el Señor dijo: mira, Noé, dile a tu esposa, a tus 3 hijos y a tus nueras que se metan adentro, y todos los animalitos que Dios preservó y todos los demás. Se cerró la puerta, ¿y qué pasó? Murieron. Así dijo el Señor que iba a ser en el último día, y ya estamos en esos días. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. ¿Se acuerdan que les dije aquí? Mira, esto es en contexto. En contexto. A Mateo capítulo 7, donde dice el verso 21. Note: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas prudentes hicieron la voluntad de Dios y pudieron recibir genuinamente la salvación de Jesucristo. Aquí es muy triste ver esto, y yo lo hago, predico esta prédica no para hacer sentir mal a la gente, pero lo predico en amor, porque yo no quiero ver, yo no quiero perecer, yo no quiero que mis hijos perezcan, yo no quiero que la congregación que Cristo me ha llamado a servir, a Él y a la congregación de Él, perezcan. Yo no quiero que mi familia, seres amados, conocidos, incluso que ninguna persona perezca. Yo te pido en el nombre de Jesús que leas los evangelios. Cristo advierte tanto a la gente para que no sean desviados, para que no sean engañados, que no se engañen y que no sean engañados, para que estén listos para el último día. Y las que estaban preparadas entraron con Él, con Cristo, a las bodas, y se cerró la puerta. Hoy en día estamos esperando, ya estamos viviendo no nomás los últimos de los días, pero las últimas horas y los últimos minutos, en donde Dios puede venir, Jesucristo puede venir en cualquier momento. Y dice el verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, fíjense bien, las otras vírgenes, las otras personas que iban a la iglesia: Señor, Señor, ábrenos. Mas Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hermanos, esta prédica de hoy, yo quise poder hacer algo que Cristo puso en mi corazón. Lo digo en amor, lo digo con el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque yo puedo discernir que mucha gente vive como estas insensatas, que llegó el día y no estaban listas para su Señor. Le dijeron Señor, Señor, pero el Señor les dijo: no te conozco. Te pido que leas los evangelios de Cristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que leas Apocalipsis capítulo 2 y 3 y ve cómo Cristo advierte a las iglesias y dice: arrepiéntete. Yo he oído a muchas personas decir: yo soy converto. Hoy en día hay muchos que dicen eso:
yo soy acepto en el amado, yo no necesito arrepentirme, dice mucha gente. Eso es una mentira que vino de Satanás. El arrepentimiento es continuo, todos los días hasta el último día que vivas aquí. El crecimiento de nuestra fe, el dejar que Dios nos santifique enteramente en espíritu, en alma y en cuerpo, es constantemente, día con día. El ser lleno del Espíritu Santo es día con día. El estar lleno del Espíritu Santo hasta el día que Cristo venga con la voz y decir, oír, recibir al esposo, a su Señor. Yo pido en el nombre de Jesús que hoy estés listo, que estemos listos hoy. Tú, yo, nuestras familias. Hay que orar por las demás personas, hay que hablar con la verdad en amor, exhortándonos todos los días, dice en Hebreos, porque el día del Señor se acerca. Para la otra semana voy a hablar un poquito más. Vamos a ver a Mateo capítulo 7, versos 24 al 29, que habla de los dos cimientos. Pues estar en la roca, que es en Cristo, o en la arena, que es una fe que otra vez debemos de examinarnos en la fe de donde estamos. Esto no es para condenar a nadie, esto no es para como una persona que es legalista, una persona que quiere siempre hablar de cosas que son de advertencia. Lo digo porque puedo ver y me duele y siento la necesidad, la gran necesidad, y sobre todo cuando veo que Dios está sacudiendo a todo el mundo. Debemos de ser ministros fieles y poder ayudar y no a desparramar la obra que Dios está haciendo. Yo te pido hoy que si has escuchado este mensaje y Dios te ha hablado a tu corazón, te pido que le hables o que quieras regresar a Él. Si te has apartado, si vistes que eres quizás como estas vírgenes, personas en la iglesia que se han apartado de Él y que no tienen una relación genuina, íntima con Él, que hoy sea el día que nos arrepintamos, todos nosotros, y regresemos a Él. Te pido que hagas esta oración y que se la hagas a Dios, Padre, mediante Jesucristo. Y dile: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, confieso que he pecado en contra de ti, de acuerdo a como dice tu palabra. Me arrepiento, Señor. Ayúdame a regresar a ti, ayúdame a ser reconciliado mediante la sangre de Cristo. Yo te pido que me laves y limpies de todos mis pecados, desde el más pequeño al más grande, Señor. Porque tu palabra dice que todo pecado es perdonado y es limpiado mediante la sangre de Cristo que derramaste en la cruz. Y por fe, hoy te acepto, Señor Jesús, como mi Señor, quien gobierna mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mis palabras, todo. Bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, abre mis ojos, mis oídos y mi corazón a tu Espíritu para poder leer tu palabra y entender, y poder ser lleno de tu Espíritu Santo y obedecerte. Y te pido que me uses para tu reino, Señor, para poder ser un testimonio en mi vida y en todas las obras que yo haga, para que tú seas glorificado. Y te pido esto, todo esto te pido en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén. Así es que si tú, dice la palabra de Dios, si has creído en tu corazón, no nomás en conocimiento, con todo tu corazón, mente, alma y fuerza,
Y si has confesado con tu boca estas palabras, Cristo te salva. Cristo te salva. Y ese es el comienzo de la salvación. Restauración a Cristo es el comienzo. De aquí en adelante tú tienes que leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios primeramente, conocer su voluntad, para obedecer lo que Cristo te dice que obedezcas. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. Todo lo que Dios te pide que hagas, Él no pide que tú lo hagas con tu fuerza, te pide que le pidas a Él que Él lo haga en ti. Y te pide que tú le hables, es decir, que ores, practiques la oración. Que le hables a Él de qué, de todo lo que tú le quieras hablar, todo lo que hay en tu corazón, en tu alma. Que le pidas todo lo que necesites, tú y tu familia. Que vayas a una iglesia donde se predique verso por verso la palabra de Dios, la sana doctrina. Que estés en compañerismo con personas. Mucha gente pregunta, ¿por qué necesito ir a una iglesia? Es porque tienes que fortalecerte con otros cristianos. Es una vida muy difícil. Tú solito no puedes, tú solita no puedes. Ven en las Escrituras, Cristo le pidió que fueran de 2 en 2, o que fueran de 2 o 3 o más, para poder fortalecerse en la fe. Es un caminar difícil. Dios Espíritu Santo te ayuda, pero también tienes que congregarte para poder animarse unos a otros. Poder orar juntos. Nosotros practicamos la oración constantemente, no nomás físicamente, pero por el teléfono, como sea, estar en oración. Dios está en medio cuando 2 o 3 se ponen a orar. Y pídele a Dios que pueda ser genuinamente una persona converta, un seguidor de Cristo, ser llenos del Espíritu Santo y estar listo para el último día cuando Cristo venga y diga, ven. Va a ser el día más glorioso para ti y para mí. No te va a hacer falta nada en el mundo. Va a ser glorioso. Dios los bendiga, los guarde, que su Espíritu Santo los llene, que su rostro resplandezca en ustedes, que les dé favor, que los bendiga en lo espiritual, en salud, en sus finanzas, en todas sus necesidades, y que sean de bendición para otras personas. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.